Hola, buenos días. Buenos días, profe. Ya vamos a iniciar la clase. Parece que cada día que avanza o cada clase hay menos gente. Al menos al principio. Ya, vamos a partir la clase de hoy con el tema 4, que es el de flujo en galerías. ¿Okay? Antes de poder trabajar ya con la red de ventilación, que es uno de los grandes objetivos del curso, tenemos que aprender los principios que sustentan este movimiento. El movimiento el flujo de galerías es el mismo que sustenta el movimiento de los flujos de agua en tubería, que ya hemos visto en el servicio, pero se trabajan de una manera un poco distinta. Okay. Este es el contenido de la presentación. Se basa, tal como vimos en el flujo en tuberías, en el principio de Bernoulli, ¿ya? Donde generalmente la forma de trabajarlo es a través de un volumen de control. Este volumen de control tiene la particularidad de que tiene dos puntos de medición, el punto 1, punto 2, y entre ellos hay una diferencia de energía que está dada por este diferencial, que serían las pérdidas de energía entre el punto 1 y 2, con sus diferentes estados internos, el 1 y el 2, que serían la energía interna como presión, la energía cinética y la energía potencial de cada uno de ellos. ¿Ya? Si nosotros añadimos calor o añadimos trabajo, calor estamos calentando o quitando calor. Por ejemplo, sería una fuente de calor, más este H sub H, que sería heat de calor, ya que está en inglés. Y el de trabajo añadido, en el caso de movilizar flujo, por ejemplo, darle mayor presión o lo que sería también velocidad, sería el HW de work, más el estado energético que trae en este momento. ¿Ya? Ahora, lo equivalente es esto que tenemos aquí, que el estado energético inicial 1 y el 2 están representados a través de la ecuación de Bernoulli. Gráficamente la línea de energía inicial se va perdiendo con estas pérdidas de carga. Este L viene de luces, ¿ya? Por eso ese es H sub L. Y el H obviamente representa hidráulica, como vimos en servicios, o head en el fondo. Vamos a suponer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a tomar un ducto en un punto 1 y un punto 2, en este caso horizontal. El punto 1 y el punto 2. Y tenemos las tres formas de energía: presión interna o energía estática en el fondo, static head, velocity head y altura. ¿Okay? Como están a la misma cota, es cero cualquier variación en los estados. Si suponemos que el diámetro es el mismo en el punto 1 y 2, la energía cinética tiene que mantenerse para que pueda haber movimiento. ¿Ya? Entonces la velocidad es la misma. Y lo que va a haber es una caída en la presión interna
o energía estática entre el punto 1 y 2, que pasamos de 4 pulgadas de presión interna a 1 pulgada al final. Y aquí es lo que sucede generalmente en las tuberías. En casos similares es el que tenemos aquí, pero pasamos del punto 1 al 2, básicamente lo mismo, se pierden 3 pulgadas de gasto energético para llevar el fluido de 1 a 2. La energía cinética es la misma, solo que entre 1 y 2 se ha requerido 1 pulgada para hacer ascender el flujo. ¿Ya? En este caso hay una variación en la cuota. Como ya hemos visto, dime. ¿Qué representaba el H sub S? Si el Z era energía potencial. Es la presión, static head, o presión estática. Ya, gracias. Profe, una cosa, esta clase no la va a grabar. Gracias por avisarme. Ya. Bueno, esa es la ventaja de estar en línea. Si no he grabado, por lo menos no se lo han perdido. Ya, ahí estamos grabando. Ya, entonces... Tal como vimos también en la parte de bomba y sistema de tubería, ya sabemos que las pérdidas de carga están compuestas por una componente de fricción, F, friction, y las pérdidas por choque o singularidades que están dadas por esta X, que significa shock losses o pérdidas por choque. Esta simbología después les voy a, más adelante, en unos minutos más, les voy a hacer una tablita para que no se confundan, porque es fácil confundirse entre la F, la K, la X y otras más. ¿Ya? Vamos a ir revisando cada una de estas, pero ahora aplicada a la ventilación. Entonces, antes de entrar con las pérdidas lineales y las singulares, vamos a trabajar con un concepto que es el de el gasto de energía o la pérdida de energía necesaria para movilizar el flujo de un punto a otro, entre dos estados energéticos. Imaginemos un ducto que como este, que puede ser una galería, puede ser un ducto de ventilación auxiliar, puede ser incluso una tubería con agua, en términos simples. Entonces vamos a llevar el flujo o el fluido desde el punto 1 al punto 2. El datum en inglés se refiere a la referencia que estamos utilizando como referencia en las medidas que estamos tomando. Si tomamos el cero absoluto, entonces las medidas que vamos a tomar van a ser absolutas. En este caso trabajan en pulgadas de agua. Esto que estamos viendo aquí viene del Hartman, me parece que es capítulo 5. Ya. ¿Y qué quiere decir? Que la presión absoluta parte del cero absoluto, ¿ok? Del vacío absoluto. Como referencia nomás. Si el datum es la presión atmosférica local del lugar donde estamos, entonces estamos trabajando con medidas manométricas, que es el caso B. Este va a ser el más común que encontremos. El absoluto no se suele emplear en ventilación, pero a modo de ejemplo es una forma de graficarlo. Entonces, la idea es que la energía total que tiene el fluido en el punto 1 es esta de aquí, que sería el HT1. Y es la suma de la energía, en el fondo, de la cuota
a la cual se halla, que sería estos 407, más esta diferencia que sería el H sub S, aquí lo ponen, que sería la presión interna que lleva el fluido, más la presión dinámica que sería esta de aquí, esta fracción. Esta se va a mantener, esta última, la energía cinética, para que pueda haber fluido si es que el diámetro es el mismo, para que pueda haber flujo. Si disminuye la energía cinética es porque se ensancha la sección, ¿okay? Y baja la velocidad, pero el caudal se mantiene. Acordémonos que por continuidad lo que entra es lo que sale. Si es que no hay variaciones de densidad, ¿ya? Entonces, suponiendo una densidad constante, Q1 es igual a Q2, ¿ok? Esto como principio siempre. Entonces, la variación absoluta entre el punto 1 y el 2 sería 0 para lo que es la energía cinética, ¿ya? O sea, esta variación es 0. Lo que se gasta, vamos a ver, es la presión interna. Esto es lo que vence las pérdidas de carga. ¿Ya? Por eso es importante en servicio que aprendan esos conceptos. Y vamos a bajar energéticamente en lo que es energía potencial de 407 pulgadas de agua, equivalentes tal vez a unos no sé, a ver, 407, serán unos 300 metros o por ahí de altura. Ah, no, aquí está, perdón, son 1032 metros, ya, sí, aquí está. 1031 por ahí. Entonces, bajamos no, son 10, perdón, son 10 metros de diferencia, perdón, de cota, absoluto. Pero es poquito, bajamos de 10,48 a 10,32 metros en columna de agua. Esto no se refiere a la cota absoluta, perdón, se refiere a la presión interna en pulgadas de agua o en metros de columna de agua, ya que en caso de aire es poquito. ¿Ya? Un pie de columna de agua, perdón, una pulgada de columna de agua es muy poco, son 250 pascales. Luego vamos a ver esa conversión. Lo importante no es esto de aquí, sino que es esto de acá, que es lo que vamos a usar después como referencia. ¿Ya? Ahora yo les voy a mostrar una gráfica que es lo importante que conozcan bien. ¿Ya? Esto. Ya, esto es lo importante que entiendan bien. Vamos a suponer un sistema impelente. ¿Qué quiere decir un sistema impelente? Para que pueda, lo primero es que para que pueda haber flujo en un ducto, en una galería, tiene que haber una diferencia de presiones. O alguna energía que movilice el flujo. Puede ser, por ejemplo, que el viento que choca traiga un impulso y empuje el aire, y este va a traer una inercia. Si no fuera así, tiene que haber necesariamente un ventilador que esté desplazando el flujo. La ventaja de un ventilador que es un elemento mecánico que nos permite regular la cantidad de caudal que queremos, de acuerdo obviamente a las condiciones de diseño que hayan. Ya. ¿A qué se refiere un sistema impelente? Se refiere principalmente a que el aire es empujado a través de todo el ducto o de la galería o de la mina con presión positiva respecto de la atmósfera. La atmósfera, aquí el datum que estamos utilizando, que en inglés se llama datum o referencia de trabajo, es la presión atmosférica local, que sería este de aquí. La absoluta estaría acá abajo como el cero absoluto, que solamente para este caso se está colocando para que lo entiendan nomás, ¿ya? Entonces, gran parte de
del tramo interno, estamos con presión positiva respecto de la atmósfera. Es decir, estamos empujando, tiene que haber una presión positiva para que empuje o movilice, ¿ya? La única parte donde hay una succión es en la entrada, aquí, ¿ya? Que es justo la zona en donde el aire es succionado hacia el ventilador y de ahí se levanta la presión. Y esta va a ser la presión máxima que alcanza el ventilador, que va a ser esta HT-min, o presión total de la mina, necesaria para mover ese flujo. Esto, como es total, implica los tres estados, la diferencia de cota o la energía potencial, en el cual aquí se desprecia porque estamos trabajando con un tramo horizontal. No hay diferencia de cota entre la entrada y la salida. La cinética, que tiene que ver con la velocidad, y la estática, que sería la que se consume para vencer las pérdidas por fricción. Entonces, para que tomen como referencia esta, a ver, voy a cambiar de... A ver, dame un segundito. Esta diferencia es la energía de presión interna o presión estática, que se llama. Y estos tramos, fíjense que van variando, estos tramos de aquí. La energía cinética va a ir variando de acuerdo a la longitud del tramo. ¿Ya? Aquí, como la sección es pequeña y el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces tenemos que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Y esto es igual a velocidad por área. Y esto obviamente depende del diámetro, ¿cierto? Entonces, para un diámetro pequeño, la velocidad va a ser grande. Por tanto, aquí la energía cinética es grande. Pero a medida que voy ampliando la sección, esta va a ir bajando. Y aquí, en una sección más grande, tengo que la energía cinética es más pequeña. Y luego, cuando se estrecha la sección, se va haciendo mayor la energía cinética hasta que esta sale a la atmósfera. Una vez que sale a la atmósfera, esta se pierde como impulso. Después vamos a ver más adelante, cuando veamos los ventiladores y la ventilación mecánica, vamos a ver una forma de recuperar una fracción de eso, ya que es importante en la ventilación de extracción. ¿Ya? Van captando, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces, conociendo esto, ya podemos pasar al siguiente, que sería el otro caso, que sería la ventilación aspirante. Cuando hablamos de ventilación aspirante, es que el ventilador está ubicado aquí en la salida. Por lo tanto, la presión con la que va a trabajar internamente la mina va a ser negativa, es decir, va a ser una presión de succión permanentemente a medida que entra el aire a la mina. Entonces, la presión máxima se va a alcanzar en las cercanías del ventilador, acá. Y la presión que va a salir después del ventilador va a ser positiva, este tramo, que va a ser la presión dinámica necesaria para mantener el flujo con una velocidad. Entonces, ven lo mismo, solo que respecto de la presión atmosférica es negativa. Cuénteme. Perdón, ¿dónde dijo que se alcanzaba la presión máxima? O sea, la presión máxima. Aquí. ¿La ve? ¿Dónde estoy dibujando? Sí. En el ventilador generalmente, o a las cercanías del ventilador. Lo que pasa es que el ventilador es más complejo. Se toma como la diferencia entre la entrada y la salida. Ya. Si usted toma justo la salida,
va a ser menor porque ya se va a estar gastando en la impulsión. Ya. El concepto es el mismo que el anterior y tenemos que esto sería la presión estática necesaria que se va a ir gastando a medida que se llega al ventilador, solo que en forma inversa. ¿Ya? Y lo que sucede en muchas minas es que los ventiladores no están ni en la entrada ni en la salida, sino que están en el medio, en lo que se llama una modalidad booster o una modalidad de interna del ventilador. Esto se refiere más que nada cuando el ventilador está en la cercanía de la zona de explotación. ¿Ya? Porque si yo tengo un ventilador que está colocado no aquí al medio, sino que está colocado en perdón, en esta parte de acá, es más que nada una ventilación impelente, donde las zonas productivas o todas las zonas de trabajo van a estar con presión positiva. Y si el ventilador está cercano a la zona de salida, por ejemplo, un caso típico del teniente, que los APIs de ventilación, por ser zona de montaña, están ubicados dentro de la mina, no están los ventiladores afuera de la mina, entonces están 1 kilómetro dentro de la mina, pero para llegar a la mina todavía faltan 2 o 3 kilómetros más, al menos a los barrios cívicos o a las zonas de producción. Entonces están 1 kilómetro adentro, pero las zonas productivas están lejos. Entonces, o tenemos ventiladores aspirantes o ventiladores impelentes, ¿ya? O inclusive un sistema mixto donde hay dos, uno que aspira por un lado y el otro que está extrayendo por el otro, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el caso de un ventilador tipo booster, donde está metido cerca o en la misma zona productiva, después vamos a ir viendo o revisando estas configuraciones, se comporta en forma mixta como la anterior. La primera parte es toda zona aspirante, todas estas zonas aspirantes, y luego toda la zona posterior es impelente, ya, o sea, con presión positiva. Si nosotros movilizamos este ventilador para acá, sería toda esta diferencia la presión total que entrega el ventilador, en este caso, que sería esto de aquí. ¿Ya? Y si lo movilizamos para acá es lo mismo, solamente que desplazado. ¿Ya? La velocidad crítica se le llama la velocidad mínima que hay que mantener en la galería para que haya flujo turbulento, es decir, el flujo se mantenga mezclado. Estas velocidades críticas suelen estar entre los 0.1, 0.2 metros por segundo. Entonces el Reynolds se mantiene más o menos laminar. ¿A qué se refiere esto? Que la velocidad mínima, si yo quiero arrastrar el polvo, y esto puede tener varios significados, ¿ya? Entonces, si yo quiero arrastrar el polvo que hay sobre un vehículo, por ejemplo, o sobre una superficie, entonces necesito una velocidad mínima para que este polvo se levante y sea arrastrado, y además se mantenga en suspensión y sea arrastrado por la corriente de salida. La velocidad crítica no es una velocidad para que pase el flujo laminar, sino que para que el polvo en suspensión se mantenga mezclado en el ambiente. En el fondo, el perfil de velocidades es más o menos homogéneo, pero son capas que se van mezclando entre sí, por lo tanto, esta velocidad hace que sea importante para arrastrar el polvo en suspensión. ¿Ya? Las pérdidas por fricción, vamos
vamos a trabajarlas inicialmente para que se recuerden como según la ley de Darcy, o la formulación de Darcy, que es esta de aquí, que es muy parecida a la que vamos a ocupar, solamente que se transforma en cierta parte. Hay un factor de fricción que ya lo conocemos, una longitud adimensional, y cuando digo adimensional es porque es longitud por tipo de diámetro, metro por tipo de metro, y la energía cinética que lleva. O sea, todo esto depende de la velocidad. Si la velocidad es alta, las pérdidas van a ser elevadas. Si la velocidad es baja, van a ser obviamente más suaves las pérdidas. Entonces, como en tuberías tenemos un diámetro característico con forma circular, en las galerías no sucede eso. En las galerías tenemos una forma que puede variar, como le llaman los gringos, o en habla inglesa tenemos el shoe horse, creo que le llaman así, shoe horse. Nosotros le llamamos la galería arqueada. Ya, a esta forma es muy distinta a esta otra. Además, hay muchas otras formas que en Chile no se trabajan mucho por la naturaleza de la geología, como pueden ser las secciones rectangulares o cuadradas, y otras más. Bien. Entonces necesitamos trabajar ya no con el diámetro, sino que con el radio hidráulico, el RH, que va a ser característico de la galería. ¿Ya? En el caso de una sección circular, usted trabaja con el diámetro partido de 4. Entonces, considerando el radio hidráulico, aquí con el diámetro, o sea, con 4 veces RH, sería, toma esta forma la ecuación de Darcy. Simplificándola, se obtiene este K, que en el fondo sería la superficie. Este K representa, si yo tengo que esta es la galería, sería como la galería mojada, sería toda la zona, toda esta zona interna, toda esta área de la galería, sin considerar el suelo, ¿ya? Ese es el K. Pero ese no es el que se ocupa. Después vamos a ver qué es lo que se ocupa de verdad en la siguiente página. Entonces tenemos esta ecuación para el sistema inglés y para el sistema internacional. Perdón, no es el L. No, perdón. No, es el. A ver, ¿dónde está? KLB. Lo que pasa es que K es el coeficiente de fricción. Ya, y el O es el perímetro. Entonces, la longitud por el O sería esto de aquí. Sería el L por O. Ya, por el perímetro en este caso. Pero esto se transforma en otra ecuación que es la que viene después, que es un poquito más amigable. Y es esta de aquí, que es la ecuación de Atkinson. Entonces el L por O se transforma en ese S, en el S, pero en vez del S volvemos al L por O, que se asume como el perímetro al trabajar con el caudal. Hay una equivalencia que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Este K es el coeficiente de fricción, como aparece acá. ¿Ya? El O es el perímetro, L es la longitud del tramo o de la mina total, Q el caudal, y el área es obviamente el área transversal de la sección. Vamos a distinguir para el sistema inglés y el sistema internacional esta ecuación. Es importante
que noten esta diferencia. Si no, después en las pruebas dejan la embarrada y calculan, por ejemplo, con la fórmula equivocada, cosa que sucede mucho. ¿Ya? Entre el factor F y el K, el F de la ecuación de Darcy y el K, hay un factor de 0,148 de conversión. ¿Ya? Y con el sistema inglés sería de 800 por 10 elevado a menos 10 veces el factor de fricción. Yo les voy a explicar por qué, el porqué de esa cifra. Pero antes tengo que explicarle el factor de fricción. Entonces el factor de fricción que lo vamos a revisar ahora, si alguien está trabajando con celular, va a tener que ampliar un poco la figura porque no puedo hacerla más pequeña, perdón, más grande, así que... Ya, esta tabla viene de la formulación de McElroy. La desarrolló McElroy, que era un caballero, un investigador del servicio de minas de Estados Unidos, el Buró de Minas, en 1935. Y hasta el día de hoy sigue siendo válida y se ocupa para todos los cálculos de ventilación en general. Y yo les voy a explicar en qué consiste o cómo se trabaja. A ver, vamos a distinguir primero en varias divisiones. Y señala acá. Ya, entonces vamos a distinguir entre estas. Estas de acá. Ya, entonces, fíjense en estas divisiones que he hecho, tienen una particularidad, y es que aquí trabajamos con tipos de type of airway o tipos de aerovía. ¿Ya? Dice smooth lined. Esto quiere decir suavizado o con revestimiento. Es decir, ya está suavizada la curva, o sea, de la pared. ¿Dónde se encuentra esto? Por ejemplo, en túneles de carretera, que están bien terminados. Usted va a cualquier túnel de estos que hay en Santiago, por ejemplo, de autopista, y todos son así. O suavizado es que, por ejemplo, lleva concreto grueso, ¿ya? Pero por lo menos la pared, la rugosidad no es muy grande. Luego dice sedimentary rock, o roca sedimentaria, como podrán intuir. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Que la roca sedimentaria en general, mucha de ella es minada a través de minadores automáticos, de rozadoras u otros elementos mecánicos que van dejando paredes más o menos lisas. Por ejemplo, la minería del carbón también se usan bastante. Y las que no llevan enmaderamiento como soporte, pueden ser así. Luego dice timbered 5 feet center, o timbre se refiere a enmaderado. ¿A qué se refiere enmaderado? Cuando usted tiene estas galerías con soportes de enmaderación. Son muy típicas en la minería del carbón, sobre todo. Y minas pequeñas, minas antiguas también se encuentran todavía. Hoy en día ya la madera es más o menos cara como para usarla en esto, pero... Entonces dice que siempre enmaderado y con los postes cada 5 metros, 5 pies de distancia uno de otro. 5 pies. 5 pies, 1 metro, casi 2 metros, 1,80 m.
metro 70 por ahí, un metro y medio. Ya, eso que, si usted coloca de lado la galería, van a estar separados 1,5 metros uno de otro, ¿no? Para el soporte. Entonces, esto es ya un factor de roce importante, porque esto va generando obstrucción importante en las galerías. Entonces, vamos a ver que los factores de fricción van aumentando. Y dentro de los más altos tenemos la roca ígnea. ¿Y por qué la roca ígnea? Porque la roca ígnea es muy irregular. No sé si han ido a alguna mina todavía, pero la roca es bastante rugosa. Y la verdad que uno, si ve la forma de cada una de las paredes, sin ningún tipo de revestimiento me estoy refiriendo, es más o menos así. Entonces la rugosidad es bastante elevada. Ahora, si está revestida, me refiero a tiene shotcrete encima, malla y lo que sea, entonces ya tenemos que pasar a esto de aquí. Pero lo más probable es que haya que considerar la sección que está quedando. ¿A qué me refiero a la sección que está quedando? Porque si usted reviste con malla y shotcrete, entonces la forma ya no va a ser así, sino va a ser así, pero el área promedio ya va a ser menor. El área transversal va a ser menor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces el área transversal ya va a ser más pequeña. Y si volvemos bueno, después voy a hablar sobre el área. Ya, entonces esta sección ya está lista. Dentro de estas encontramos estas de acá, que tienen que ver con, dice, si la superficie es irregular, o el área o la alineación, usted considere si es en cada una de estas, hay que considerarlo como mínimo, medio o máximo. Por ejemplo, si hay un revestimiento, si este revestimiento es irregular, considere estos 3 factores, y lo mismo para todos los demás. O sea, podríamos tener una roca ígnea bastante lisa y podríamos clasificarla dentro del mínimo. O bien, si es muy rugosa, dentro del máximo. Ya, y esto de aquí se refiere a, primero que nada, si es un tramo recto, es decir, tenemos un tramo, el tramo que estamos considerando es completamente recto. Slightly se refiere a suavemente curvado, aquí dice sinuosidad o curvatura, suave, moderada o elevada. ¿Ya? Cualquiera de estas 3 ya pasa a ser criterio de la persona que está trabajando con el diseño. Por lo tanto, tenemos, si es tramo recto, revisamos. ¿El tramo recto está limpio? ¿Está medianamente obstruido? ¿O está moderadamente obstruido? ¿A qué se refiere a obstruido? Yo tengo una galería, y la galería, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, se puede ocupar el tramo como aparcamiento de vehículos, cosa que sucede en muchas partes. Entonces estamos en el barrio cívico de la mina y los viejitos dejan sus vehículos estacionados en el costado derecho. Ya, entonces ya esto es de mediana a moderadamente obstruido, por ejemplo. No necesariamente está limpio el tramo. Obviamente, si no hubiera nada, sería limpio. Si por ejemplo hubieran ductos de ventilación auxiliar que pasan por aquí y que llevan el aire de un punto para otro, más redes de servicios, entonces podemos poner medianamente obstruido o levemente obstruido.
Entonces, este es el criterio para poder elegir. Luego, si tiene curvatura, la curvatura se refiere suavemente, obviamente, a ángulos de giro muy suaves, ¿ya? Moderadamente, ángulos ya un poquito más agudos, o bien un alto grado de curvatura, como ya puede ser un codo a 90 grados. ¿Ya? Entonces tenemos ya estas tres formas. Entonces esta tabla no es tan fácil de digerir si no entienden de qué se trata cada parte. Ya. Otra cosa importante, dice que hay que leer la letra chica, como en todo. ¿Ya? Las unidades que se expresan aquí dice que tienen que ser multiplicadas. Por ejemplo, supongamos que voy a elegir roca ígnea, mínimo, suavemente curvado, este es el valor, son 105. El K que elegí son 105. ¿105 qué? Dice, multiplicar por 10 elevado a menos 10. Y las unidades son libra por minuto cuadrado, dividido de pie a la cuarta. ¿Alcanzan a ver ahí o no? ¿Sí? ¿Para los que no se quedan dormidos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces este es el valor. Y van a decir, ¿por qué elevado a menos 10? Ya les voy a explicar por qué, cuando volvamos a la ecuación. Dice, además, si esto está basado en el estándar de aire, donde la densidad en inglés la densidad se le llama, del aire por lo menos se le llama weight o peso, en el fondo el peso del aire, que son 0.075 libras por pie cúbico. ¿Ok? Ese es el estándar. Por lo tanto, tiene que ser corregido por altura. Entonces, este K es el preliminar. Ahora hay que corregirlo por altura. Y esta corrección va siempre, siempre, siempre. Esta corrección no se la pueden saltar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se corrige? Vamos a suponer que yo estoy a, no sé, 1000 metros de altura y la densidad es de 0.0770 libras por pie cúbico. Entonces la corrección va a ser, obviamente, el K corregido va a ser 0.07 partido 0.075, la densidad es menor, por los 105 por 10 elevado a menos 10. ¿Ok? Eso sería corregido. ¿Y qué pasa si estamos trabajando en el sistema internacional? Entonces, en vez de usar esta fórmula de arriba, usamos la corrección de abajo. Y además dice multiplicar el valor que nos dé. Obviamente no usamos esta, sino que usamos esta de aquí, esta fórmula acá. Pero estos 105 por 10 a menos 10 dice multiplicarlo. Voy a seguir aquí arriba, por si acaso. Voy a ponerle cada sistema internacional. Sería la corrección, que serían, voy a suponer que en vez de 70 libras por pie cúbico, voy a estar en una densidad de 1.05. 1.05 kilos partido metro cúbico, obviamente, que es la densidad del aire en el sistema internacional. Y la densidad estándar es 1.201. Por 10, perdón, por el K que me había dado, que eran 105, por 10 a la menos 10. Y dice que para pasarlo al sistema internacional, multiplique por 1.855 por 10 elevado a 6. Por 1.855
55 por 10 elevado a menos 6. Y esto queda, la unidad dice que son kilos partido por metro cúbico. Dirán, son unidades de densidad, qué raro. Bueno, las unidades del sistema internacional son estas, que son, es como si fuera una densidad, pero no es una densidad. ¿Ya? Esas son las unidades. La derivación de las unidades, si la quieren estudiar, está, me parece que en el Macpherson, que el libro la idea es que se lo pasen los ayudantes, si que no se lo han pasado. Y ahí pueden ver la deducción de esta formulación, o sea, de estas unidades. ¿Ya? Entonces, parece complicado, pero en realidad no es tanto. Cuando usted puede trabajar con tablas Excel, la verdad que no es complicado. Entonces, primero que nada aquí, repito, voy a hacer un repaso rápido. Tenemos la corrección por altura, ¿ya? Que es la densidad del lugar donde estamos, partido de la densidad estándar, que es 1.201. Pueden usar 1.255 también, que es otro estándar que se usa, o 1.2 a seca, y la diferencia no va a ser mucha. Multiplicado por el K, te aparece aquí por 10 elevado a menos 10, por la corrección para el sistema internacional, que, perdón, esto es, me equivoqué, esto es más 6. Multiplicado por 1.855 por 10 elevado a 6, no a menos 6, a más 6, a 6. Es lo que aparece acá, a 6. ¿Ya? Eso de ahí. Parece complicado. Dígame. ¿A qué se refiere con ocupar el valor mínimo, medio o el máximo? Eso no lo entendí muy bien. Esto que aparece aquí a la izquierda, esto de aquí. Sí, esa columna. Mire, si usted está, voy a repetir, si estamos en una roca ígnea, y suponemos que estamos en este tramo que es recto, ¿ya? Entonces, usted dentro de lo que es roca ígnea puede encontrar roca que la verdad es que no es muy rugosa. O sea, salió bastante bien y la rugosidad de las paredes es pequeña. Entonces usted se ubica aquí, mínimo. O bien puede que haya quedado verdaderamente rugosa con unas salientes importantes, entonces elige un valor máximo. Entonces, entre elegir, supongamos que está limpia, que no hay, en el tramo no hay obstáculos, si la rugosidad es muy poca dentro de la roca ígnea que está trabajando, elige este. Si ve que es mucha, elige este otro o un valor intermedio. Eso. En el fondo es aplicar criterios según lo que uno encuentra o cómo predice que va a quedar en base a lo que ya se conoce del lugar, porque generalmente cuando uno diseña es antes de que se construya. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, pero profe, cuando por ejemplo a una roca ígnea se le aplica el shotcrete, ¿eso pasa a ser un nivel mínimo o automáticamente se va al nivel de arriba? Aquí se arriba. Dice suavizado o revestido. El liner es revestimiento. Profe, si rugosa, pueden aplicar un criterio. En el fondo, usted puede decir, mire, en base a lo que se ha visto, en casos similares vamos a aplicar un punto intermedio. Por ejemplo, puede ser un revestimiento, pero con valores máximos, ¿ya? O bien un ígneo mínimo, puede ser también. Ya, cuénteme, ¿qué me iba a preguntar? ¿Aló? Espera. Aló, profe, sí, es que le escribí por el chat que si, o sea, dependiendo de qué tan, dependiendo de qué tan
liso sea, se clasifica como mínimo, medio o máximo, o, Sí, o el máximo se clasifica cuando es lo más liso posible y el mínimo cuando es lo menos liso posible. a ver, esto es rugosidad. En el fondo vamos a castigar según si es más rugoso o menos rugoso. Si es mínimo, si la rugosidad es pequeña, muy pequeña, se va al mínimo. Si la rugosidad es mucha, se va al máximo. Ese es el criterio. ¿Ok? Gracias. Ya. Entonces, ¿seguimos, les parece? Ya, voy a borrar todo esto. Ya, esta otra tabla que también es del Hartman, que también es de... sí, también está en el Hartman, proviene de otra publicación que es del año 74, que es más que nada para minas de carbón. Es como una simplificación para minas de carbón. ¿Ya? Hay otra tabla que es esta de acá que hizo Yanis hace varios años atrás, que tomó esa tabla de Hartman y la convirtió a sistema internacional, multiplicando por los factores y haciendo como una media, un promedio, pero la verdad es que hay que volver a la fuente original porque esta tabla es una simplificación y no toma en cuenta la curvatura tampoco. Ya es para tramos lisos, me parece. Ya, entonces, antes de seguir con las pérdidas singulares, voy a volver atrás y les voy a explicar un poquito esto, el porqué de las... Voy a usar mejor la pizarra, para que... Ya, miren. Tenemos la ecuación de Atkinson que vimos recién. Sí, de Atkinson, que es esta H, también le podemos llamar presión en el caso de los sistemas internacionales. ¿Ya? Se compone del coeficiente de roce por la longitud del tramo o de la mina completa. Ya vamos a ver en qué consiste esto cuando veamos lo de redes. El perímetro, ¿ya? Y esto es el área al cubo, multiplicado por el caudal al cuadrado. Entonces, yo les explicaba en la clase pasada que este H, igual como vimos en flujo en tuberías, es una resistencia por el caudal al cuadrado. Esto es la resistencia. ¿Ok? Esta resistencia vendría siendo esta fórmula o esta formulación de aquí. Este R viene siendo solo diseño geométrico. Y tal como yo les explicaba la clase pasada, este factor, en realidad el Q como tal, lo determina la ley. Y esto es sobre lo cual nosotros tenemos potestad, que viene siendo el diseño minero o el diseño también de ventilación. ¿Ya? Porque nosotros podemos trabajar con sabemos cuáles son las longitudes, podemos en base a la sección determinar si el perímetro va a ser un poquito mayor o menor, igual que el área. Y el factor más incidente en todo esto es el área, porque va al cubo. Fíjense, cualquier cambio que ustedes puedan hacer tiene que pasar necesariamente por ojalá optimizar el área de transversal. Si ustedes tienen mayor área, este es el factor más importante dentro de toda la ecuación de Atkinson.
Inclusive el caudal va al cuadrado, pero el área va al cubo. Y eso es re importante. Y la fricción es importante, pero no tan importante como el área. ¿Ok? Esto es para poner los puntos sobre las IES. Ya. Ahora, en sistema internacional, las unidades de presión son pascales. En el sistema imperial o sistema inglés es, voy a ponerlo como English para no confundir las siglas, son pulgadas de agua. ¿Ya? ¿Y por qué pulgadas de agua? Porque son unidades prácticas. Una pulgada de agua que me está marcando de presión un instrumento, tengo que la presión es igual a ρ por G por H. ¿Cuánto es una pulgada? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice? ¿En centímetros? ¿O en metros? 54. Eso. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1000 kilogramos metro cúbico. Metro cúbico por G, que es 9.8 metros segundo cuadrado, por el H, que serían 0.0254 metros. Calcúleme eso. ¿Cuánto es? Mil por 9,8 por 0.0254. Creo que es 249, ¿cierto? Sí, es 249. Nuevamente. Ya, Pascal. Entonces, una pulgada de agua, y esto apréndanselo a fuego, una pulgada de agua son 250 pascales más o menos, 249. Esta conversión se la tienen que saber de memoria, ¿ya? Porque en la mina le van a hablar a veces de pulgadas de agua y va a quedar colgado. Pascales es más fácil. Los pascales, en general los ventiladores con los que se van a trabajar no van a superar nunca los 5000 pascales. Entonces, el rango de los ventiladores va de 0 a 5000 pascales, porque después de los 5000 pascales ya empieza a hacer flujo compresible, empiezan a haber cambios de entalpía por la compresibilidad del aire, y empieza a ceder calor el aire, o empieza a absorber en el caso de descompresión. Y eso implica que tiene que haber una pérdida importante, porque el calor se disipa, y una vez disipado no se puede recuperar, o es muy difícil. Entonces, en general, los ventiladores no van a pasar de los 5000 pascales, además que trabajar con presiones tan altas es muy peligroso, y después vamos a ver algunas consecuencias de ello. Y además, su equivalencia es de 5000 pascales, son más o menos 250, serían 20 pulgadas de agua, más o menos. Ya, es decir, su equivalente vamos de 0 a 20 pulgadas de agua. Esto es el máximo que podríamos encontrar. Después esto ya entran a trabajar los blowers, que le llaman, o compresores de baja presión, y de ahí creciendo, como les mostré en servicios, ¿ya? En cuanto al caudal, el sistema internacional, el caudal es en metros cúbicos por segundo, y el caudal en el sistema imperial inglés son CFM, cubic feet per minute, o sea, pies cúbicos por minuto. Ahora, la conversión entre pies cúbicos por minuto y metros cúbicos son 1 metro cúbico por segundo es igual a 2119 pascales. ¿Ok? Perdón. CFM. Sorry.
CFM. ¿Ok? O sea, uno se dice, un pie cúbico por minuto es muy poco. Sí, es muy poco, es una porquería, ¿ya? De aire. Entonces, cuando hablan de CFM, vamos a ver que es poquísimo. Y esto explica el por qué se trabaja con estas unidades tan estratosféricamente pequeñas de fricción. Entonces, cuando teníamos esta fórmula, volvemos a esta fórmula de aquí, tenemos que el coeficiente de pérdida, o sea, perdón, de fricción, vamos a suponer que a ver, hagamos un ejemplo sencillo. Aunque hay un ejemplo que está explicado al final y ahí lo vamos a... Voy a movilizar un poquito la pizarra. ¿Ven la presentación? ¿Aló? Sí. Ya. Dice, Voy a adelantarme un poquito y voy a ir acá. Ya, entonces, aquí al final hay un ejemplo. Entonces, después nos vamos a meter un poco más en el ejemplo, pero si se fijan acá, en el ejemplo se dan que el caudal son 20.000 CFM. Y ustedes dicen 20.000 CFM, ¿cuántos serán? Son, si lo convierten, un metro cúbico por segundo son 2.119, o decir, son menos de 10 metros cúbicos por segundo esto. No hay como hay algo. Ya, este es el caudal que tiene que pasar por esta mina, por todo este tramo que se muestra aquí. Entonces, después de todo el cálculo que se hace acá, que después lo vamos a revisar, se llega a que se tienen solamente una caída de 0.0121 pulgadas de agua. ¿Pero por qué? Porque tenemos 20.000 al cuadrado, ¿ya? 20.000 al cuadrado, multiplicado por estos 125 por 10 a la menos 10. Los otros parámetros son son más normales. ¿Ya? Bueno, igual tenemos estos 200 al cubo. Entonces, esto nos va a dar un rango de pulgadas de agua como este. Acordémonos que, por lo que lo dije recién, los ventiladores van a estar entre los 0 y las 20 pulgadas de agua como máximo, como extremo. Generalmente no pasan de las 10 pulgadas de agua por las presiones altas o por ahí. Después ya empiezan más complicaciones que beneficios. Bien. Entonces esto explica el por qué se maneja esta cifra acá. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a volver a la anterior. Ya, y para rematar con la pizarra acá, lo último es que la diferencia entre las ecuaciones entre un sistema y otro es que el inglés lleva aquí abajo está multiplicado por 5.2, que tienen que tener en consideración a la hora de hacer los cálculos. Ahora, cada uno de los tramos de la mina, voy a suponer que hay una mina que vamos a suponer que esta es la superficie.
y el aire se moviliza en ese sentido. Aquí está el ventilador en la superficie. Entonces el flujo va a circular de aquí para allá, se va a ramificar por acá. Entonces cada uno de los tramos que hay, que podemos suponer que tienen diferencias geométricas, por ejemplo, este tramo le vamos a llamar A, este tramo B, hasta ahí el C, el D, el E y el F final, ¿ya? Cada uno de estos tramos va a tener diferentes características geométricas, por lo tanto, vamos a ver que la sumatoria o que la caída total de la mina va a ser una sumatoria de estas diferentes caídas individuales de los diferentes tramos y que van a sumar una caída total. Ahora, en la próxima clase vamos a ver la diferencia entre circuitos paralelos y en serie, que no es el caso de abordar ahora, ¿ya? Ya, siguiendo un poquito con lo que estábamos revisando, las pérdidas singulares es la otra parte que tiene que ver con el flujo en galerías. Las singularidades están formadas principalmente por obstáculos. Entonces, esta tabla lo refleja muy bien y tiene que ver con la presión dinámica. Y la presión dinámica, tal como se expresa aquí en la anterior, es una relación de un coeficiente de choque o un coeficiente de arrastre. El D viene de drag o arrastre, multiplicado en este caso por la densidad y por la velocidad al cuadrado. Entonces, en el caso de ventilación de minas se usa K como, o sea, el X como coeficiente de choque. A modo de ejemplo, voy a borrar todo esto. A modo de ejemplo, en hidráulica de tuberías, vamos a poner aquí, y en ventilación de minas, vamos a hacer una diferencia. Perdón por lo chueco, pero... Ya, entonces, vamos a distinguir fricción, singularidades o choque. Entonces vamos a distinguir, en flujo en tuberías tenemos que el factor de fricción se llama F. En ventilación de minas se llama K. K mayúscula generalmente. ¿Ok? En la singularidad en flujo en tuberías se llama K minúscula y en ventilación de minas se llama X. ¿Ok? Entonces, es fácil confundirse, así que por eso les pongo esta tabla para que ustedes lo tengan más claro. Lo que vamos a usar aquí en ventilación es esto de aquí. ¿Ya? Eso como aclaración. Profe, que dice singularidad. Sí, son singularidades o choque, que es lo que es el tema que estoy diciendo ahora. ¿Ya? Ya, entonces, estas pérdidas singulares o por choque, shock loss le llaman, se genera por turbulencia. Y les decía que esta tabla es muy gráfica, es muy elocuente. Dice que esta es la dirección del flujo. Entonces, ¿qué quiere decir?
Si yo tengo esta forma aquí, y el flujo viene para allá, esto va a generar un arrastre o una turbulencia. Un segundito. ¿Ya? O cualquiera de estas formas es lo que se está mostrando aquí, es la dirección preferencial del flujo, que por ejemplo, vamos a suponer aquí, este triángulo, el flujo viene para allá, de arriba para abajo, y esto va a generar una turbulencia que está aquí. ¿Okay? Y cualquiera de estas figuras es lo mismo. O sea, por ejemplo, esta forma tipo gota inversa, el flujo viene para allá, y esto va a producir una estela más pequeña. O esto, por ejemplo, va a producir una estela grande, porque es una zona de mucho arrastre. ¿Ya? Este especie de perfil o de codo. ¿Ya? Y el coeficiente de arrastre que muestra acá es el que corresponde a cada figura. Este es el adimensional, el coeficiente K, ¿ya? En tubería y X en flujo, en ventilación. O sea, esto sería la caída de las pérdidas singulares, sería este X, o C sub D que aparece aquí, es lo mismo, el C sub D es lo mismo, por la presión dinámica que sería, puede tomar esta forma, H sub B, o su otra forma, H sub B, acordémonos que es presión dinámica, y sería B cuadrado por la densidad partido de 2. Si está muy abajo, ¿no? ¿Alcanzan a ver ahí abajo o lo pongo acá al lado? Un poco al lado, profe, porque no se ve la parte de abajo. Ya, y H sub B sería la presión dinámica, y la presión dinámica, que lo mismo sería un medio de B cuadrado por la densidad. ¿Ok? Entonces, siempre depende de la velocidad que traiga el flujo. Ya, entonces vamos a distinguir diferentes tipos de singularidades y lo que hay que hacer es buscar el coeficiente de choque y representarlo en la ecuación. ¿Cómo hacer eso? Ahora vamos a verlo. Se puede hacer una conversión rápidamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los codos, un codo a 90 grados va a producir una pérdida importante con toda esta zona que se llama zona de arrastre, donde el flujo inclusive puede ir en forma inversa, o flujo reversa. Porque si se fijan, hay componentes del flujo que en ciertos momentos van en contra. De hecho, entre mayor sea la velocidad, esta zona de arrastre se extiende más. Si la velocidad es muy alta, entonces esta zona de arrastre se extiende más acá, en la tubería. ¿Ok? Entonces, la zona que le queda al flujo para pasar es muy estrecha. Particularmente aquí, el flujo tiene que pasar por acá, porque esta zona está ocupada con el arrastre y esto produce pérdidas muy elevadas. Entonces, aquí el flujo puede hacer esto sin ningún problema. Y estar permanentemente ahí pegado gran parte del flujo durante un buen tiempo. Entonces, bueno, esta es otra tabla, esta es del Misra, que es un libro también de ventilación, que es un libro hindú, muy bueno, que tiene otros tipos de singularidades. Por ejemplo, aquí hay codos a 90 grados, codos suavizados, contracodos, o sea, codos 180, este es un contracodo, codos suavizados con un biselado, estas entradas. Estos son, a este lado tenemos test de entrada, test de salida, Y que se llaman, estos son muy típicos de encontrar en ventilación de minas, ¿ya? Sobre todo en ductos auxiliares. ¿Ya? Y mediante esta fórmula ustedes pueden convertirlo en longitud equivalente.
igual como en el caso de flujo en tubería, se puede trabajar del mismo modo, con longitudes equivalentes. La longitud equivalente nos permite convertir un coeficiente de pérdida lineal, adimensional, en una longitud equivalente a través de esta fórmula, utilizando el radio hidráulico, y lo convertimos en un L sub E. Y muchos autores entregan las singularidades como longitud equivalente directamente. Esto viene del Hartmann, por ejemplo. Y aquí muestra, por ejemplo, una descarga, es decir, una expansión gradual. Dice que equivale a 20 metros o 65 pies. Como si fueran 65 pies o 20 metros más de longitud de galería adicional. Un codo suavizado, un codo redondeado, agudo, es decir, a 90 grados, pero redondeado, equivale a 1 metro o 3 pies. Si el codo es a 90 grados, es decir, es agudo, pero afilado, como el que mostraba en el ejemplo recién, esto equivale a 45 metros o 150 pies. Y así diferentes otros tipos. Por ejemplo, contracciones graduales, abruptas, expansiones graduales o abruptas, splitting, que se refiere a una T en un tramo recto, el flujo que sigue recto, cómo tomarlo, o el tramo que da la curva. Entonces son diferentes pérdidas que se van aplicando. Lo mismo en el caso de uniones, ¿ya? Esto, por ejemplo, es re importante, que tiene que ver con el porcentaje que ocupa de la galería un skip, es decir, una jaula minera o un vehículo. Se ocupa un 20% o un 40% del área, entonces la pérdida que produce es equivalente a 150 metros más, por ejemplo. Entonces la pérdida total va a ser una suma de ambas, de la longitud más la longitud equivalente, en la ecuación de Atkinson. Entonces la ecuación de Atkinson es la ecuación madre de la ventilación de minas, que queda reducida a esto, pero la resistencia que les señalaba antes es lo que está metido aquí. La potencia, entonces, se puede calcular a partir de esto, ¿ya? La potencia finalmente... vamos a distinguir también entre potencia hidráulica, como veíamos la vez anterior, en fluidos, en el caso de bombas, que la potencia hidráulica va a ser la presión por el caudal o el H por el Q, equivalentemente. En sistema internacional son metros cúbicos partido por segundo por Pascal, y eso es igual a watt en unidades. Si está dividido por 1000, por ejemplo, lo pasamos a kilowatt, obviamente, que es esta fórmula de acá. Y sería la potencia hidráulica. En el caso del sistema imperial, sería este de aquí, para obtenerlo en HP. El H es pulgada de agua, el Q es FM, ¿ya? Y esto queda en términos, o sea, usted aquí pone las pulgadas de agua, pulgadas de agua por CFM, y lo multiplica por 5.2, lo divide por 33.000 y le queda en HP. ¿Ya? No, que es lo mismo que este factor de aquí. Eso le queda directamente en HP. Y la forma de convertir el HP, un HP, me parece que son 745 o por ahí.
o 35. Ustedes búsquenlo o googleenlo y lo van a encontrar. Watts. O sea, 0.745 kilowatts. ¿Ya? Esa es la conversión. Ya. Ahora me interesa que veamos esto, que es la base de todo para trabajar con los ventiladores después. Ya, entonces vamos a distinguir entre ahora el punto de resistencia de la mina. El punto de resistencia de la mina, voy a suponer que yo tengo un caudal que es el que me pide la ley. Este caudal lo voy a poner aquí. Ya, y inicialmente mi punto de operación va a ser ese. Entonces, este punto de operación es el que la mina me va a exigir, al menos en un comienzo. A ver, voy a ampliar un poquito la pizarra para que se vea mejor. Entonces, les decía que estamos aquí y requerimos, vamos a suponer que este es el punto inicial de la mina, en el cual requeríamos un ventilador, por ejemplo. Entonces yo tengo un caudal y una presión inicial, vamos a llamarle Q sub B y P sub B o H sub B. Entonces estas son las presiones iniciales de la mina. Este es el punto. Y yo elegí un ventilador. El ventilador tiene una curva característica que tiene que pasar cerca de ahí, no necesariamente por ahí exactamente, pero cerca, siempre arriba, como vimos en bomba, y va a ser esta curva, el ventilador. Entonces, esta curva estaba concebida para una mina que inicialmente, voy a suponer, tenía una entrada, una salida, y un sector de explotación que era este de aquí. ¿Ya? Pero con el tiempo la mina fue creciendo y se profundizó. Entonces pasamos a un tramo un poco más largo, aumentó la resistencia, por lo tanto, pasamos de una resistencia A a una resistencia B a una resistencia A, que sería esta de aquí. La resistencia A. Entonces ya mi curva no funciona, o dejó de funcionar. Por lo tanto, ahora yo requiero esta resistencia, esta caída A, para poder vencer esta resistencia A y poder distribuir el aire en la mina. Por lo tanto, este ventilador que estábamos trabajando aquí ya no me sirve. Y necesito un ventilador que trabaje ahora en un punto más amigable con esta, y necesito un ventilador trabajando aquí, ¿ya? O cercano. Aquí, o puede ser más arriba, como habíamos visto antes, que me dé la largura suficiente para poder trabajar bien. Entonces, el diseño de una mina depende de la resistencia que vaya a tener en su vida útil. Yo puedo calcular para un tramo inicial que era este que habíamos concebido, pero si yo concibo después que vienen más etapas de profundización, tienen que ser tomadas en cuenta. O bien dejar la instalación necesaria o las condiciones para que se pueda ampliar esa potencia o la capacidad del ventilador. ¿Ya? Profe, Dígame.
En ese caso, si la planificación dice que la mina se va a expandir, ¿es viable comprar, o sea, de una el primer ventilador, el que resiste más, y regular su potencia, o hay que ir comprando los ventiladores a medida que se va expandiendo la mina? Ya, eso lo va a entregar el plan de negocios. Agradezco su pregunta porque eso me permite justamente trabajar con esto. Eso lo va a entregar el plan de negocio. Usted tiene que, esto es un negocio, entonces si yo compro tempranamente 2 ventiladores y guardo uno esperando que en 3 o 4 años más implementarlo, no es negocio. Estoy echando $1 millón ahí que está guardado en bodega, entonces eso es plata inmovilizada y por lo tanto no genera beneficio. Entonces, eso lo da el plan de negocio. O sea, si usted trabaja en planificación minera, el flujo de caja lo va a decir. Por eso es importante que usted trabaje también de la mano con lo que es proyecto y evaluación de proyecto. O sea, la evaluación de proyecto que es fundamental no solo para la ventilación, sino que para equipos de carguillo, transporte o lo que usted quiera. Esto es un negocio y eso lo debe tener muy claro. El VAN, la TIR, el IBAN y todos los parámetros económicos y ojalá financieros que permitan entregar una buena rentabilidad a este negocio, sin dejar de hacer lo mínimo, que es, en este caso, ventilar la mina. Ya, nos queda poco tiempo, voy al ejemplo final, que es este que les mostraba en un principio. Ya. Este ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que hay una mina que tiene todos estos tramos, ¿ya? Tiene todos estos tramos que empieza del punto A, donde está el ventilador, hasta el punto I, que es la salida. Y cada tramo tiene características distintas. Tramo A, B, BC, CD, DE, EF, FG, H y HI, GH y HI. Y cada uno además tiene asociadas singularidades, algunos más que otros. Entonces, se hace un análisis aquí por tramo. Las unidades que se emplean aquí están en sistema inglés. Caudal inicial son 20.000 CFM y la densidad es estándar. Entonces, parten calculando la velocidad. 20.000 partido por 200 son 100 pies por minuto, que son las unidades de velocidad que se emplean. Ya, esto para sacar por ejemplo, la presión dinámica que hay en el tramo, que es el H sub B partido, que sería la velocidad en pies por minuto, partido de 4009, que sería el factor de densidad estándar. Entonces vamos aquí desarrollando por tramos. Primero el tramo AB, que es una sección de 10 por 20. Esta columna de aquí es todo dato. Siempre es dato, aquellos datos que tienen que ver con la resistencia. Es decir, ¿por qué? Porque usted sabe cuál es la configuración de la mina antes de que la construya. Usted sabe que tiene que hacer un túnel de 200 metros para acceder al depósito. El sistema de flotación lleva otro tanto más. 250 metros de salida y así, etc. Son datos que usted conoce. También sabe cuál es la sección mínima. ¿Se acuerdan que vimos en el proyecto de servicio cuál era la sección adecuada que usted requería para hacer pasar su vehículo, el camión? Y todas esas cosas usted las debe considerar siempre. Entonces usted esos datos los conoce. Entonces ya sabe cuáles son las secciones que hay y las longitudes de los tramos. Por lo tanto, es dato. Puede asumir rugosidades de acuerdo a las características del cuerpo geológicamente, ya que es lo que veíamos antes con el coeficiente de fricción. Y también las singularidades que va a tener y considerar, que están en la tercera columna, que sería esta de aquí, ¿ya? Si se fijan abajo, dice shock losses,
B es un codo, C es una contracción, D una descarga, E expansión. Hay un error aquí, pero después lo vamos a ver. Y lo que van haciendo después a la derecha es que van sumando las que correspondan. Por ejemplo, el primer tramo tiene la longitud más la longitud equivalente me parece que la suman al segundo. Ya, a ver, esto. 800 BC. 810. Sí, a ver, el primer tramo del AB, después lo suman al total, pero va cuantificando el AB, BC y CD como caída por tramos iguales en general, de igual sección. 10 por 20 son 30, 8 por 8, perdón, 10 por 20 son 200, 8 por 8, 64, y así lo van agrupando por sección. Y por cada sección van haciendo el total, en este caso. Por ejemplo, el tramo de E, F, FG, GH tienen toda la misma sección de 5 por 7 pies. Es poquito, 5 pies es 1,70 m, aunque es solo un ejemplo. Y las diferentes longitudes de los tramos, ¿ya? Y las singularidades que las van añadiendo como longitud equivalente, entonces sacan un total al final de longitud equivalente más longitud del tramo, el área transversal, el perímetro y finalmente la caída por el tramo. Entonces, cada una de estas caídas que cuantifican, se cuantifica por tramo y finalmente se suman todos los tramos, o sea, perdón, todas las caídas, porque el flujo que entra y sale es el mismo, el caudal es el mismo que pasa por ahí. Entonces finalmente se suman todas las caídas y se obtiene esta caída equivalente total, ¿ya? De todos los tramos. En el caso de, a ver, 25... Sí. Bueno, básicamente eso es. El ejemplo igual está explicado en el Hartman, en el capítulo 5 me parece que es. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar después. Ya se acabó el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. ¿Alguna duda que tengan así como rápida? Para no quitarles más tiempo, algunos tendrán clase después. ¿No? Ya, pues si no, nos vemos en la otra clase. Profe. Ya. Cuénteme. Gracias, profe. Chao. Ya, chao. Chao. Chao, profe.